Yo no suelo ser nada exagerado. No, Yo las no, cosas las no, guardo. no, no. Hostia, pero Es ustedes sí muy que me comedida, dejan, ¿no? es muy comedida la escritura. La más comedida de los 5. Como habla mal mi gente, ¿no? Ese es el amor. Eso no es hablar mal, pero ¿acaso que ser comedido es una virtud? No, no, Ah. no es. Copazo otra Porque vez. ser políticamente incorrecto es una virtud. Ostras, Salud, amada. pero Salud. ¿hay que llenar tanto la copa de vino? Amadas para no pararse 2 y 3 veces. ¿Tienes el micrófono apagado? Amada. Y eso que no he empezado a tomar. No, era lo que me quedaba de una botellita de tinto claro. de verano y ya está, y me la serví completa. Ah, pero qué rico, es tinto de verano, además qué refrescante. Sí, pues esto ¿Quién frío. quiere refrescarse si todavía está, Sí, mira. no estamos ni siquiera en primavera? ¿O será que en donde ustedes viven sí hay primavera? Bueno, nosotros la verdad es que estamos en una zona, en una región bastante Sí, privilegiada, de la nosotros... cual no quiero ostentar, pero bueno, sí, hoy hizo frío, a pesar de que había un poquito de sol. Bueno, ella vive en Toledo, ¿eh? No le digas que hizo frío porque si comparamos temperaturas, Bueno, en Teruel nevó ayer. ya. ¿En dónde? Aquí en Teruel, donde yo vivo, En Teruel. que no sabemos si existe o no, nevó ayer. Menos mal que como la temperatura aquí puede ir de -2 a 20 en el mismo día, entonces se derritió enseguida y no tuvimos mayores consecuencias, pero sí nevó anteayer y ha estado haciendo bastante frío en los últimos días. Sí. Por eso digo. Son las 28, a las 20:10 comenzamos. Vale. Y estoy esperando sencillamente que las señoras, la otra señora de Bea, Yanelis, amada, si quieres, coméntale, ¿tienes otra vez el mic apagado? Por si Le voy a así escribir, hablas? le voy a escribir. Vale, perfecto. La Asociación Venezolana Española de Ayuda Humanitaria tiene base aquí en Málaga y es una organización sin ánimos de lucro que se encarga o que empezó dándole apoyo a los venezolanos que llegaban a Málaga y tenían muchos procesos difíciles. Y entonces, bueno, ya oiremos de voz de ellos exactamente qué es lo que hacen, cuáles son la misión y los objetivos de ellos, pero para ponerlos un poquito al corriente de por qué ellos están invitados aquí y por qué fueron seleccionados por nosotros para ser los que reciben las ventas del libro, el costo de las ventas del libro. Bueno, pero no se queden callados o pongo música. Busco un reggaetón. No. Por favor. ¿Ves que los hice hablar, no? Reggaetón. He estudiado copywriting, sé algo de gatillos, sé palabras que les puedo decir y los voy a hacer hablar. Solo Dios sabe lo que pensamos de eso. ¿Verdad? Gracias. No sabe, no contesta. Para eso es esa casilla. No sabe, no contesta. Prefiero no participar. Gracias, está agotada porque caminó hoy 2 veces más de lo que tenía estimado caminar. Verdaderamente agotada. Yo eso no lo hubiera... Muy feliz. Bueno, vale. tienes cara de escritora hoy. Sí. ¿Y cómo es la cara de escritora? Para ponerla. Agotada. Agotada. No, esa es cara de arquitecto. Esa la tengo. ¿Qué dice Federica? Federica es escritora. Federica, ¿sí nos puede contar de lo que cómo son las caras de escritor? Pero sí escribo. Sí, qué bien. Genial. Cuéntanos. Y Verónica. No. Federica, hola. Verónica Gallego te está saludando, Federica Palomero. Estoy trabajando con el diseñador en Caracas, la maqueta del libro que tengo ya 2 años trabajando en él, que bueno, la pandemia me sirvió mucho, el confinamiento fue maravilloso porque estaba escribiendo 8 horas diarias, un libro que se llama Arte Latinoamericano, Identidad y Alteridad. Wow, suena muy, muy interesante. Literatura y de artes plásticas, latinoamericanas obviamente. Pero ya. Qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Llevaste a cabo la investigación tú?
Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, investigación y 40 años trabajando en eso, en ese tema. ¿Y eres francesa? Ocasionalmente, bueno, mañana sí. Venezolana, venezolana. Se Ah, ya, dedica, pero, es más venezolana que la arepa. Total. Eh, totalmente. pero se le oye ahí un poquito de No, francés. Pero uno no sé. elige dónde nace, ¿verdad, No. Federica? De perderlo, no hice ningún esfuerzo, debo decir, porque para qué, cada uno es lo que es, y asumirse, pero cuando la gente me pregunta, ¿tú de dónde eres? ¿Qué voy a decir yo? De Venezuela, que es donde he vivido. No puedo decir de ya, donde uno Pero me encanta cómo suena, a mí me encanta cómo se oye ese acento francés. todo, ¿no? Greta, I can't believe it. Greta Galia es arquitecto como Ana María y como yo. Es mi amiga que vive en Barcelona hace mucho tiempo y además es mi ahijada. Así que yo soy su madrina y debe respeto y trato especial con su madrina. Qué lindo. Hola, Greta. No, Qué no me escribas alegría. corazoncito. Abre el micrófono y habla, niña. Ya voy. Ah, muy bien. Qué alegría que estés por Hola. aquí. Hola. Ahí están mis Hola, sobrinos. Greta. Se oyen a mis sobrinos por atrás ladrar. Bendición. La bendición, Dios me la bendiga. Pórtese bien, ¿ah? Bueno, no, eso no. No, es verdad. Mira quién te lo dice. Portarse bien es aburrido. Yo Sí, siempre digo, no, bueno, pórtate mal. Pórtate mal. pero es que no terminé la frase. Era pórtate bien mal. No me dejaron terminar la frase, oye. Mira, Bueno. Greti, ¿cómo están las celebraciones de San Jordi allá en Barcelona? Mojadas. Hostia. Llueve. Lluvia, lluvia, granizo, lluvia, sol, lluvia, granizo, granizo, lluvia. Mm. Bueno, pero aquí ha sido una suerte que lloviera porque la celebración de la Feria del Libro, que es muy pequeñita obviamente aquí en la ciudad, fue suspendida, con lo cual tenemos oportunidad quizás de que, como está pospuesta, podamos tener nuestro libro en la feria. Ya veré a cuál de los dos libreros a los que acostumbro ir de las 4 librerías locales le puedo pedir el favor de que coloque nuestro libro en su mesa, que sería realmente una atención de su parte, porque, bueno. Hola, belleza. Miren, esto está siendo grabado, quiero que todo el mundo sepa. Las personas que no quieren que su cara se grabe, pues simplemente tienen que apagar la cámara. Y ya vamos a dar comienzo. No sé si Amada averiguó qué pasaba con el resto de Avea. No, bueno, no importa. Estás tú aquí en representación de Avea. Sigues con el micrófono apagado. Deja de tomar vino mientras corre la reunión. Bueno, No me pude comunicar, o sea, no me responden. Vale, perfecto, no te preocupes. Ya estás tú aquí para eso. Primero que nada, bueno, darles las gracias y decirles que por lo menos para mí, ya hablarán mis compañeras escritoras y mi compañero socio Luis Montras, es súper emocionante este momento. Este fue un proyecto que comenzó como un taller de escritura y autopublicación de un libro o del libro de cada escritor y pues terminó siendo un crowdbook o un libro colectivo donde compilamos el trabajo de 4 escritores, una super mega correctora que ella cree que entró al taller para aprender y nosotros lo único que hemos estado haciendo es robarle conocimiento a ellas del primer día. Y además se creó una cosa, un intangible espectacular, que es que nos hicimos como familia, como un equipo, nos llenamos de habilidades blandas bien relacionadas los unos con los otros. Y para no encadenarme, una cosa que me es sumamente fácil, porque me encanta hablar y no me callo nunca, por eso a veces me encierro en los ascensores para poder hablar con el espejo y que nadie me moleste. Ok, al margen. Volviendo al tema, pues bueno, estamos en esta reunión porque lanzamos hoy Alegoría al Tiempo, un crowdbook a 4 manos y 2 más de una super correctora, y me voy a callar para que mis compañeros, empezando por mi socio Luis Montras, pues también hable y comente de este proyecto. ¿Yo?
¿Sí? Sorry, ¿eh? Bueno, vale. Hoy estamos aquí, bueno, es el día de Sant Jordi, el día del libro, pero lo divertido es que ha sido posible convertir lo que es la publicación de un libro, ¿no? Que los que habéis publicado y los artistas también que habéis realizado obras y las habéis presentado al público, pues sabéis lo emocionante que es ese momento, ¿no? Independientemente de lo que pueda ocurrir después, del, digamos, éxito o repercusión social que pueda tener, pues internamente siempre es una satisfacción muy importante porque te das cuenta de que realmente esa capacidad de realización que todos tenemos has sabido transformarla en una realidad que ya tiene vida por sí misma, ¿no? Poder hacer realidad. Decir que un libro, adquiere vida por sí mismo no es algo baladí ni tampoco es ninguna tontería. Todos hemos leído libros que tienen muchos más años que nosotros mismos. Es decir, una vez se expone tu obra, tus pensamientos, tus razonamientos, tus sentimientos, quedan escritos en papel, aunque el papel de por sí es algo muy endeble, ¿no? Parece muy endeble, pero en realidad te puede llevar a que personas de 2000 años en el futuro sean capaces de leer tus palabras y de conocer, pues, el alma de esa persona que lo escribió, ¿no? Pero digo que esto, que ya de por sí es muy, muy importante en la vida de cualquier persona, no es que quede opacado, pero sí que creo que lo hemos equilibrado muy bien con esta relación con Abea, porque si hay algo más bonito en la vida que expresarse, pues es el hacer algo para los demás, ¿no? El ser útil para los demás, que vamos, es una cosa que está en todas las religiones. Al final acaban diciéndote que en la vida para convivir eso es lo que tienes que hacer. Tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil, ¿no? Para algunas personas. Entonces, pues bueno, agradecerles a Bea el habernos dado esta oportunidad de poder colaborar con ellos, ¿vale? Y por otro lado, agradecer pues a las 4 mujeres que están aquí pululando en las cámaras, Pilar, Gracia y Ana y María, pues el haber colaborado en que este libro sea una realidad, ¿no? Que puede parecer un libro muy modesto, pero es como todos los primeros pasos, ¿no? Parece que no has hecho nada, pero sin embargo has hecho mucho porque ya has empezado a andar. Entonces, pues también felicitaros y agradeceros a los que estáis escuchando y nos estáis viendo en este momento. El libro, bueno, no es un libro comercial. Quiero decir, al menos para mí, leer este libro no es leer un libro cualquiera para pasarlo bien. Es un libro que marca bastante tiempo en mi vida y relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, para mí, yo imagino que también para ellas, tiene una doble lectura e incluso creo que muchas de las personas que nos estáis viendo ahora, por la relación que tenéis con algunas de mis compañeras, de mis amigas, pues también tendrá esa doble lectura, ¿no? Para vosotros. Por tanto, yo creo que al mismo tiempo que vais a leer esas historias que han sido, que bueno, que han nacido de ellas mismas, ¿no? Y que son bastante, ¿cómo os lo diría? No peculiares, sino cuando lees una obra pensando en que lo ha escrito alguien y te sorprende el que esa persona lo haya escrito, ¿no? Nunca te imaginarías que alguien que conoces pudiera llegar a vertebrar un relato como ese, que te sorprende gratamente. Pues yo me imagino que esto os va a pasar, tal como me pasó a mí también. O sea, el relato de Gracia, por ejemplo,
crononauta, cuando ella decía, no, es que yo quiero hablar de un astronauta que viaja por el tiempo, ¿no? Y decíamos, bueno, pues si viaja por el tiempo no es astronauta, es crononauta. ¿No Se te va a morir, fastidia? habla. Y al final así ha quedado el título, ¿no? Pero el juego, el cómo consiguió mezclar todas las ideas que tenía inicialmente en la cabeza, ¿no? O cuando leemos El juicio a la sincronía de Ana María, que yo creo que las personas que la conocéis, pues veréis que realmente, pues bueno, es que no lo puede evitar. Es una persona enciclopedista, porque es que tiene tanto conocimiento y sabe tanto Muy que ella profunda. utiliza eso para narrar y por lo tanto tiene que salir reflejado, ¿no? Le sale de dentro, ¿no? Os lo he puesto como dos ejemplos, ¿no? De la belleza que tiene esta obra, que tiene este libro, ¿no? Que tendrá defectos, miles, pero eso es siempre. Cuando hablamos de esta forma, yo siempre digo que tenemos que cambiar el utilizar el bolígrafo rojo por utilizar el bolígrafo verde. Todo se puede mejorar, todo se puede perfeccionar, de todo aprendemos y cualquier artista sabe que la forma de valorar su obra es mirar hacia atrás a las obras que hizo 2 años o 1 año atrás y si al observarlas de nuevo no ve defectos en su belleza, entonces se entiende que trabajó bien, ¿no? Que obró bien. Pero claro, para llegar a hacer eso, 2 años antes se tendría que haber empezado a hacer obras, ¿no? De aquí el valor de ese libro para ellas y también para mí, que nos permite ya afianzar nuestro arte, iniciarnos y bueno, avanzar para ir siendo cada vez mejores en el dominio de la palabra, que ya sabemos que como cualquier otro arte jamás se termina, ¿no? Con respecto a Bea, pues retomando lo de gracias por habernos dejado colaborar con vosotros, espero que sea algo que fructifique bastante, que sirva, que no sirva solo, que también, ¿no? Pero no se quede solo en una acción que tenga su propio fruto, dicho de una forma más pragmática, que se venda mucho, sino que también sirva para iniciar movimientos dentro de la asociación que permitan que la cultura y el conocimiento de gente que está alrededor de ABEA, que me imagino que lo habrá, estoy seguro de que lo hay, se pueda transformar de alguna forma en actividades que sirvan para todo el conjunto, ¿no? Igual que esta. O sea que también de lo que estamos hablando es que de la misma forma sea un primer paso para hacer cosas cada vez más apasionantes y más beneficiosas para toda la gente que está alrededor de vuestra asociación. Y ¿Quieres decir bueno, algo, Amado? Primero que nada, sí está encendido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. ABEA es una asociación sin fines de lucro, como dijo María Gabriela, que está destinada a ayudar y apoyar a las personas migrantes, principalmente venezolanas, aquí en España, y ayudarlas en su integración a la cultura y a la sociedad. Nos encargamos de ayudar y apoyar psicológicamente, legalmente, dando charlas y talleres principalmente, pero también haciendo vida entre los integrantes o inclusive no necesariamente integrantes, sino digamos la población venezolana que hay en los alrededores de Andalucía principalmente, con actividades culturales, intentando promover y desarrollar la cultura venezolana también y mantenerla, sobre todo en los jóvenes, en nuestros jóvenes. Y pues es increíble y agradezco infinitamente que hayan decidido hacer este crowdfunding o este crowdbook, digamos, para ayudarnos, porque no solamente están ayudando a la asociación como tal, que es, digamos, la motora
que sirve para todas las actividades, sino que estamos ayudando realmente a una cantidad de inmigrantes, que lo que estamos buscando es mejores oportunidades de vida, mejor calidad de vida, y que es complicado. Uno a veces cree que no y lo dice muy fácil, no, que voy a migrar y tal, y resulta que el proceso emocional migratorio es profundo, y hay veces que uno se da cuenta más fácil que puede adaptarse, pero hay veces que cuesta muchísimo más. Y a veces no nos damos cuenta, no con esto estoy diciendo que el que no se da cuenta no lo padece o no lo atraviesa, no lo transita igual, y después de mucho tiempo te das cuenta que, oye, sí me ha afectado, más no pensé que me había afectado. Entonces, este acompañamiento que estamos tratando de darle a las personas es bien importante. Y obviamente hemos estado trabajando con las uñas, sin fondos de ningún tipo, cada quien aportando como voluntario, tanto en trabajo como en algunos aportes económicos. Y obviamente esta iniciativa de ustedes pues nos cae como anillo al dedo en cuanto a lo que tiene que ver con alguna aporte de ingresos monetarios. Pero lo que acaba de decir Luis me parece increíble, que pueda ser un promotor también de actividades entre los venezolanos, de estimulación de cultura, de conocimiento, y además de lograr sacar nuestros talentos, que a veces no sabemos que los tenemos, pero con este tipo de actividades de repente uno no se puede dar cuenta, sí, mira, yo a lo mejor puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y enriquece tanto cultural como educativamente. Así que muchísimas gracias, de verdad. Yo quiero tomar eso que dijiste y comentar algo que tiene que ver muchísimo con Avea, que es este taller comenzó siendo parte de un emprendimiento que llevamos Luis Montraje y yo, que se llama Bookia.es, y que es acompañamiento a personas que quieren entrar en el mundo de la autopublicación. Pero por esas cosas mágicas del destino, confluimos allí venezolanos, españoles y españoles venezolanos. Entonces, en el momento en que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿A quién buscamos que se pueda beneficiar de esto? Nos pareció muy procedente, o sea, nos pareció como muy adecuado que fuera una organización que ya estaba dándole sostenimiento y apoyo a venezolanos, y entiendo, Amada, que también a otros grupos, como ahorita también a los ucranianos y a otra serie de grupos que están afectados por distintas causas, ¿no? Sí, principalmente son venezolanos españoles, digamos, porque fue el origen, pero definitivamente quien necesite ayuda legal, inclusive un poco económica o de trabajo, es una ayuda humanitaria que se está prestando a todos los migrantes que están llegando. De hecho, como tú dices, hemos estado ayudando y compartiendo con la gente de Cruz Roja en conjunto para hacer recogidas para Ucrania también. Entonces, realmente quien lo necesita, ¿sabes? Quien necesita, nosotros estamos ahí. Vale. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros fue en este momento pues hacer esa alianza con una organización sin ánimos de lucro. Y para Luis y para mí, que siempre hemos tenido muy pendiente el tema del compromiso social y de impactar positivamente en cualquier cosa que hagamos con lo que ya ocurre en el mundo, fue muy interesante hacer esta triangulación, o sea, unos alumnos que son escritores que se juntan con nosotros en un taller de escritura, de ese taller emana un producto, y ese producto, lejos de ser algo personal, se vuelve algo colectivo, pero colectivo no solo porque lo hicimos 4 o 5 personas, sino se vuelve colectivo porque la razón de ser de ese libro es ofrecerlo como solución a problemas que ya el mundo traía anticipadamente. Entonces, esas 3 partes de la ecuación es lo que a nosotros nos motivó muchísimo. O sea, ¿qué podíamos hacer nosotros? Y no con esto menosprecio el valor de un libro, pero ¿qué tanto podíamos hacer nosotros con el dinero que recaudáramos por el libro? Y en cambio, ¿qué impacto tan grande podemos tener si nosotros ese dinero lo destinamos a una causa social que ya tiene encausados programas y que ya tiene encausada una serie de cosas? Entonces, es como magnificar el fruto del trabajo. O sea, es como, bueno, hicimos este trabajo, tuvimos este libro, quedó muy guay, nos gusta a todos nosotros y tal, pero ¿qué más podemos hacer?
ofrecerlo al mundo como con qué objetivo. Bueno, y ahí es donde dejó de ser una ecuación de suma y se convirtió en una ecuación de multiplicación. Ahí es donde se convirtió, se disparó a otro nivel, porque ya nosotros inclusive dejamos de ver a quiénes estamos impactando, pero les aseguro que nos vamos a enterar y les aseguro que también se los haremos saber, porque estoy segura que este va a ser el primero de muchos proyectos que vamos a hacer con fines y de compromiso social, y esto es simplemente casi que una prueba piloto para ver si el modelo, como modelo de negocio de 3 partes, funcionaba, y creo que creo que va a funcionar. Entonces, quería dejar eso en cuanto a aquello que nos había movido a nosotros como compromiso social, y darle las gracias a mis compañeras coescritoras y a mi súper amada Pilar de participar con nosotros en esto, porque la verdad es que no tenían por qué haber creído en todo esto que estaba por detrás, en el trasfondo de este bien común y de cómo generar respuestas para un mundo que está tan convulsionado y que todo el mundo está sediento de un abrazo bien dado, ¿no? Entonces, pues bueno, quería comentar eso en cuanto a la participación de Bea. Quiero, antes de darle la palabra a mis compañeras, que ya están así como que yo quiero hablar, se les nota, se les lee aquí en la frente, lo quiero hacer bien espontáneo y quiero dejar una preguntita, así como no más, a ver qué pasa, ¿no? Yo quiero que me vayan contando de dónde sacaron la inspiración para escribir sus cuentos de las que escribieron. ¿Quién se atreve primero, Gracia o Ana? O el mismo Luis. Venga, yo voy. Vale, venga. Valor. Pues bueno, Salud. presentarme al curso sí que fue lo que siempre digo, llegar en el momento oportuno al sitio adecuado, y me metí de cabeza, además súper ilusionada, porque era una cosa que siempre había querido hacer y nunca me había podido. Acércate al micrófono. Es el ordenador. El hacerlo, el hacer el cuento, o sea, cómo llegué a hacerlo. Un día tomando un café con María Gabriela, que no nos conocíamos, quedamos una tarde, a las 2 semanas de empezar el curso, quedamos para conocernos porque las dos vivimos en Málaga. Salió el tema de los miedos. O sea, lo que tú puedes hacer con un libro es plasmar tus miedos y cómo enfrentarte a ellos. Yo no tengo miedos, bueno, tengo muchos, pero no los voy a sacar aquí. Lo que sí tengo es una sensación física que en el libro se explica, y es que me da miedo el infinito. O sea, para mí el hecho de el universo, o sea, el cosmos, me da una sensación de vértigo física. Y eso lo estuve yo hablando con María Gabriela. Le digo, pues si es que yo miedo, no sé, puedo hablar. Que, bueno, miedo a lo mejor de los insectos no lo iba a poner en el cuento. Y bueno, entonces le dije, pues mira, pues sí, puedo intentar hablar de un miedo que tengo, una fobia o como queramos llamarlo. Y de ahí salió, pues estamos hablando de cosmos, pues de ahí salió la astronauta. Y luego, no os voy a destripar el libro, el resto de las figuras que salen en mi cuento, pues fueron un poco, me vinieron, o sea, fueron un poco inspiración, el empezar a plantear qué quieres escribir y decir, bueno, pues esto que quiero contar lo puedo contar con este personaje. No he hecho nada de caso, nada de lo que era la teoría del curso, porque hay que tener las cosas, o sea, hay que tener una estructura y seguirla, y yo no he hecho para nada eso. Era mi primera vez y tengo los conceptos, y además los tengo muy claros porque he tenido la suerte de tener unos grandes maestros, pero bueno, lo mío me ha salido mucho de dentro, mucho de la improvisación, a pesar de que tiene su trabajo, por supuesto. Y bueno, son 2 cuentos. El segundo fue un poco el querer hacer un cuento, sobre todo, o sea, el no querer, porque cuando terminé Crononauta me quedé un poco que no sabía por dónde tirar, el miedo de la página en blanco, no sabía cómo acometer, y dije, bueno, pero si he podido escribir un cuento con tanta, o sea, con tanta, ¿cómo se dice?, con tanta inexperiencia, que he sido capaz de crear un cuento, voy a intentar hacer un segundo. Y el segundo pues sí que salió
llegó la inspiración también en una mañana, y es un cuento muy pequeñito, pero que para mí tiene mucho significado porque fue la posibilidad de hacer, y ya habíamos terminado el curso, ya no estaba acompañada por los compañeros, ya era enfrentarme yo sola a mis miedos y decir, voy a ser capaz de escribirlo. Entonces, espero que os guste. Y antes de darle la palabra a Ana María, que también nos va a contar de dónde inspira la profundidad de sus cuentos, quiero preguntarte algo, ya que mencionas que hubo momentos cuesta arriba. ¿Cuál sería tu momento más difícil, más cuesta arriba, más tormentoso en el tiempo en que estuviste escribiendo tus cuentos? ¿El primero y el segundo o el taller? ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, uy, que no puedo con esto? Muchas veces, muchos días. O sea, sentarme a escribir, tener que sacar la fuerza de decir, oye, es que me tengo que sentar a escribir, que yo voy a hacer un curso, o sea, voy a hacer un cuento, estoy haciendo un curso y tengo que como justificar el que estoy estudiando y sentarme y decir, venga, que voy a escribir, que voy a ser capaz de escribir. Me pasaba luego muchas veces que en el momento que menos me lo esperaba, me venía una frase o me venía ay, pues esto lo voy a poner así, esto lo voy a poner así. Y bueno, luego llegaba la hora de sentarme y sí que lo conseguía, pero mucho trabajo sentarme a escribir muchos días me ha costado mucho. Yo tenía muy clara la idea en la cabeza, bueno, muy clara, tenía la idea clara en la cabeza, pero cuando me ponía a escribirla no me parecía, no la veía, no sé. Ha sido muchos vaivenes, arriba, abajo, y bueno, sigo igual, sigo pensando en lo mismo, que bueno, que no es una cosa que esté terminada, una vez que ya le puse el punto final a lo que es la escritura del libro, no ha terminado, yo sigo teniéndolo. Bueno, y ahora ya sigo pensando, ahora pienso que quiero hacer un spin-off de las protagonistas de mi libro, en fin, no se para de vivirlo. Es así, acércate al mic. Vale. Pero muy bueno, muy buenas las respuestas. Ahora vamos a ir a Ana María y quédense pendientes porque hay más preguntas para Gracia y hay unas cuantas potentes para Pilar. Y Juris no se salva, también lo voy a bombardear. Tú me preguntas por inspiración y a mí, bueno, eso me suena difícil de imaginar porque yo creo que nunca me sentí inspirada porque todo el tiempo me sentía que estaba desaprendiendo lo aprendido. O sea, para mí más que un proceso de aprendizaje, porque creo que nunca aprendí a hacer la fulana escaleta y todavía me torturo pensando por mi culpa, por mi gran culpa. Pensando en si en realidad seguí la escaleta o no seguí la escaleta y si era el orden correcto o incorrecto. Yo siento que a mí lo que me tocó fue desaprender, acostumbrada a la escritura en el ámbito académico, tener que enfrentarme a construir personajes y a escribir ficción. Bueno, era un reto enorme. Hoy le comentaba a una amiga que hacía muchos años que yo no sentía mariposas en el estómago y que, claro, me había acostumbrado a estar cómoda frente a un auditorio, digamos, cautivo, porque tus estudiantes no suelen parar de irse. Y bueno, y estaba cómoda, digamos, en esa situación de profesora frente a ese público cautivo. Y normalmente estaba cómoda hablando de arquitectura, pero hoy era, la pregunta de mi cabeza era, es que yo, ¿qué puedo decir? Si es que yo no sé escribir, yo no sé cómo yo logré hacer esto. Pero Ana María, pero me en gustó, tu caso, a mí me en gustó. tu caso no era la primera vez que publicabas un libro, pero sí era tu primera vez en un libro de ficción. Sí, yo he publicado, pero en el ámbito académico.
Y la escritura académica tiene unas reglas muy diferentes. Un rigor diferente, sí. Totalmente, toda esta cosa de las normas APA y la cita y toda esta cosa que uno ya se acostumbra a trabajar con ellas y es parte como de tu bagaje para escribir, es como tu armamento para construir un libro y todo el tema como por ejemplo de poder citar. Cuando tú escribes ficción no puedes citar a nadie porque estos personajes no existen, te los inventaste tú. Y encima yo me meto en esta complejidad, o creo yo que es una complejidad de plantear una historia en juicio a la sincronía, que en el fondo lo que trata de hacer es presentar la fragilidad de la psique humana, un poco hacerte un llamado a que hay cosas que te pueden enloquecer, que son menores para otro, pero que para ese personaje son el acabose, o sea, no lo puedes soportar. Sí. Y fue complejo, y yo creo que el mayor aprendizaje fue cómo construyo un personaje. Y por eso los otros personajes ni siquiera tienen nombre, porque no me sentía con las energías de darles no sé, un cuerpo. Protagonismo, sí. No, de construirlos. Yo no podía construir más personajes que el principal, no tenía energía, sino para construir aquel individuo que enloquecía por una cosa que a los demás nos puede parecer súper tonta. Y bueno, en Las 12 Vírgenes, un poco lo mismo, porque es un cuento corto. La verdad es que es una narrativa sobre la contemporaneidad y yo siento que es sobre la estupidez, sobre un poco lo estúpido que podemos hacer frente a una pantalla de un móvil y con las nuevas maneras de comunicarnos. Y claro, de eso va, porque además, como yo supongo que la no gente... hagas spoiler, no hagas spoiler. No, que supongo que la gente va a hacer, le dice 12 vírgenes y estará esperando, no sé, que es Chiquinquirá o que se encontró a, no sé, la Virgen de Coromoto o la Divina Estás hablando Pastora. venezolano, traduce. Traduce. Bueno, son todos nombres de vírgenes. La Divina Pastora, la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen de Coromoto, no sé, la Inmaculada Concepción. Pero no, es que no va de las 12 vírgenes, no son bíblicas, ni se le han aparecido a nadie, creo. Entonces, pues, vas a ver. Esta noche se empiezan a aparecer. Vas a ver. Tengo además una enorme angustia sobre la lectura de mis amigos y una enorme preocupación sobre el impacto que pueda hacer sobre la gente que quiero, darse cuenta de que estoy bastante más rara de lo que ellos creían. Pero bueno, por ahí creo que el taller logró eso para mí, un poco de liberación en cierta forma de las estructuras académicas y darme el chance de volver a algo que yo hacía con cierta fluidez cuando en mi juventud, antes de pensar estudiar arquitectura, yo lo que quería estudiar era filosofía o estudiar letras y me empeñaba como en escribir. Y resulta que bueno, que ahora lo retomo durante la pandemia, lo retomo a ratos. No creo que se pueda convertir en una profesión, pues porque las profesiones requieren que uno se siente cotidianamente a ejercerla para hacerlo bien. Y no creo que mi vida actual me lo permita, pero la verdad es que me gustaría, si fuese posible, me gustaría hacer de esto una profesión, pero creo que no lo es.
No es posible vivir de esto. Bueno, permitámosle al tiempo, al crononauta de Gracia, descubrir si hay espacio-tiempo para esa actividad, no digamos que no Sí, anticipadamente, sí. ¿no? Sí, bueno, cuando me mudé a mi casita en el campo, a lo mejor. Y ahora quiero preguntarle un poquillo a Pilar, ¿qué ha significado para ella estar entre esta cuerda de escritores locos? Porque la visión de Pilar es una visión, primero que nada, sumamente experimentada. Pilar tiene mucho tiempo corrigiendo libros, además con un rigor académico impecable. Y además ha estado toda su vida rodeada de toda clase de libros y lecturas, de las buenas, las malas y las peores. Y estar del otro lado del teatro, desde la tramoya, observando cómo se construye un texto, cómo se va gestando un libro, cómo es el proceso de cada uno de los escritores, que hay días buenos y hay días malos. Y quisiera oírte qué ha significado para ti esta experiencia con nosotros y qué ha significado para ti haber pasado por Buquia. La palabra es tuya. Abre micrófono. Bueno, primero quiero agradecer a vosotros la oportunidad que me habéis dado. La experiencia ha sido maravillosa. Ha sido maravillosa porque tú corriges, tú hasta eres capaz de juzgar lo que ha escrito una persona. Pero cuando me habéis dado la oportunidad de estar en el otro lado y ver vuestros procesos, para mí ha sido un aprendizaje maravilloso. O sea, porque cada uno de los cuatro me ha aportado conocimientos. O sea, si tú me dices que yo les he aportado, perfecto. De mi parte, lo que he podido aportar con todo el amor, pues. Pero he aprendido de cada uno. Por lo menos me sorprende Gracia, con ese temor tan terrible que nos confesó desde el principio a los espacios, bueno, que se imaginaba, no, otro planeta, no. Y haber logrado un libro, una historia tan interesante, tan buena, me ha encantado, en cierta forma la ha ayudado a vencer eso. Y eso tiene, aparte de lo bonito que ha escrito y lo bien que ha escrito, es lo que le ha aportado a ella como persona. Y a nosotros nos está dando una historia magnífica. Entonces, bueno, es ver ese proceso de los escritores. En el caso de Ana María, lo que estabas conversando, obviamente tan diferente lo que has hecho a lo que has venido haciendo. Y ese personaje que tú has logrado, o sea, cuando hablas de la psique humana, tú has logrado un personaje que te deja loca cuando tú lo lees. O sea, todo como tú lo reflejas, sus pensamientos, sus mínimas manías, por 2 minutos de diferencia. O sea, todo lo que tú logras en 40 páginas, prácticamente plasmando lo que es esa persona. Eso no es fácil. Entonces, bueno, en el caso de Luis, me sorprendió su cuento de Barquisimeto. Me sorprendió porque, caramba, Luis tuvo que investigar muchísimo sobre no solamente Venezuela, sino de Colombia, sobre el mito del Dorado, sobre las costumbres de comida y todo de los indígenas. O sea, cosas. De hecho, yo habiendo vivido toda mi vida en este país, cosas que él puso, me puse a investigarlas porque yo no las conocía. Entonces, eso implica el rigor de un buen escritor de decir, voy a escribir sobre esto, pero obviamente tiene que investigar a fondo para escribir algo que tú lo entiendas y que creas en lo que estás leyendo. En el caso de tuyo, María Gabriela, bueno, ¿cómo decir? Tú en tus personajes plasmas tu alma, tus sentimientos, tu sentir.
esa parte humana de los personajes, tú la defines de una manera que me fascina. Entonces, bueno, como personas he aprendido de cada uno, como personas, y como escritores también, porque me ha llevado a ver desde, como tú dices, desde la tramoya, ver la obra de teatro. O sea, todo ese proceso que les llevó a ustedes cuando tú dices, yo escaleta, ni loca una escaleta. Bueno, más de hecho, cuando estábamos haciendo las prácticas, yo me volví un desastre con las escaletas, acuérdense. Entiendo que Ana María lo diga porque a mí me pasaba, bueno, yo tampoco nunca he pretendido escribir, pero si, por lo menos si vas a hacer algo, tienes que saber cómo es ese proceso. Bueno, entonces, bueno, de verdad, muy, muy agradecida a Bukia, a ustedes, por haberme dado esta oportunidad, de verdad, de ser parte de este equipo, que aparte de equipo somos ya un grupo de amigos, que eso es, al final de cuentas es lo que vale. Gracias, Pili. Gracias. Y, por supuesto, me guardé la pregunta para Joyce. A ver cómo se la lanzo. ¿Tienes guante para atraparla de aire? Nah, tranquila. Perro que ladra no muerde. A ver. Ese no sabe jugar béisbol, él no sabe lo que es atraparla de aire. Sí, es verdad, no sabe lo que es un out de aire, ¿verdad? No. Pero bueno, tírase la bombita, tú sabes, ¿no? Sí, se la va a tirar bombita, mango bajito, ¿qué dicen? Exacto. Mira, yo quisiera que te quitaras un ratico el rol de profe de todas estas escritoras y me contaras o nos narraras a todos los que estamos en esta sala hoy, ¿cómo ha sido para ti escribir estos cuentos desde el lado del escritor? ¿Cómo ha sido para mí escribir estos cuentos desde el lado del escritor? Bueno, cuando escribes realmente un cuento, y lo puedes trasladar a realizar cualquier obra de arte, es cuando llegas a un momento en el que el tiempo desaparece y vives con los sentimientos y con el inconsciente. Y eso es lo que te hace escribir. Es decir, tú has trabajado primero conscientemente un tema, has empezado a desarrollar, pero en el proceso de la escritura cada vez más consigues llegar a lo profundo de tu ser y es desde tu alma desde donde escribes. Entonces, en ese momento es lo que os digo, desaparece el tiempo porque estás viviendo de otra manera, ¿vale? Solo así es cuando llegas a escribir realmente bien. ¿Por qué? Porque entonces la persona que vaya a leer ese relato, independientemente de qué trata el relato, está disfrutando con los sentimientos y las sensaciones con las que has hilado las palabras, porque eso queda reflejado allí. Lo más bonito de un relato no es de qué trata, sino de la sensación que te produce al leerlo. Hoy en día estamos abocados a muchas lecturas que se nos dan, pero que son puramente pragmáticas y descriptivas y que no aportan nada. Es decir, tú lees la historia, te puede gustar, te entretiene, pero no llegas a eso. No te eriza la piel. No llega a atraparte por dentro, ¿no? Erizarte la piel o cualquier otra expresión. Realmente lo consiguen cuando las palabras son solo el paso para poder llegar al interior de la persona que lo escribió. Ese es el juego. Entonces, yo intento escribir siempre desde allí, desde esa situación. Lo que pasa es que después tienes que hacer un trabajo de autocorrección importante sobre lo que has escrito, porque cuando estás viviendo con los sentimientos, no estás pensando la coma, la tilde o lo que sea, ¿vale? Estás con otra cosa. Yo no lo pienso siempre, entonces, nunca. Entonces, después tienes que ponerle esa pátina, ¿vale? Por tanto, acabas utilizando tanto tu inconsciente como tu consciente, tanto el lado de derecho de tu cerebro como el izquierdo, o llamémosle como queramos.
Hay una cosa que me parece interesantísima de lo que ocurrió en tu caso particular, Joyce, que en algún momento dado dejaste de ser el formador del taller y te convertiste en uno más de nosotros, o sea, en uno más de los escritores que estábamos escribiendo. Y ese juego de doble rol donde tú mismo eras un poquito personaje y un poquito escritor, me parece que produjo una sensación de mucha empatía en el grupo. ¿Eso lo hiciste tú conscientemente? ¿Tú sabías que estabas llevándonos a ponernos a todos en la misma escala? ¿O fue algo que fue surgiendo como parte de este experimento editorial que estábamos llevando a cabo? Bueno, esto surge de haber trabajado muchos años llevando equipos de guionistas. Entonces formas parte del equipo y tienes que guiarlo, pero eres uno más al mismo tiempo. Con lo cual la dinámica de trabajo es desde esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que es utilizar esa, bueno, esa capacidad adquirida, practicada, aprendida. Ana María, cuando quieras habla. Esto es una conversación, el que quiera puede levantar la mano y abrir el micrófono. A mí me parece que le has hecho una pregunta muy especial. A mí me toca mucho sentimentalmente o emocionalmente esta pregunta que le hace, porque yo creo que yo no me sentí capaz realmente de terminar mis cuentos y de tener un poco la disciplina de escribir hasta que me sentí quizás retada por la habilidad del profesor. O sea, cuando yo vi que Yui era capaz de escribir un cuento de cosas que en teoría él no conoce y que además tenía el valor de escribirlas frente a las que en teoría lo conocemos porque somos originarias de ese país, yo dije, Dios mío, tengo que terminar mi cuento porque es que este señor es un profesor que viene, se coloca en tu país de origen, escribe sobre algo que las que en teoría sabemos sobre ello somos nosotras, las venezolanas, y encima lo hace tan bien y yo voy a ser la que no voy a terminar. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo he sido profesora, yo no puedo ser la decepción de mi profesor, como algunos alumnos que alguno tuvo en algún momento de su vida como docente de casi 40 años de dar clases. Estudiantes a los que tú ponías tu confianza y sentías que, bueno, que iban a echar para adelante, que iban a hacer un buen trabajo y que de pronto no hacían la entrega final y tú te sentías tan decepcionado. Y yo me puse en el lugar del profesor, con aquella valentía escribiendo sobre Venezuela y dije, yo, profesora, no puedo ser la decepción de este profesor que nos está demostrando su capacidad de hacer y que en el fondo nos está retando a tienes que terminar, voy a esperar por ti, no importa cuánto te tardes, no importa cuánto te cueste, yo estoy aquí para ayudarte, escríbelo, termínalo, que lo vamos a publicar. Y bueno, eso fue quizás digamos la puntilla para que de verdad me decidiese a tener una entrega. Y bueno, y lo logramos, ¿no? Y eso está muy bien. Muy, muy bueno y muy acertado tu comentario, Ana. Me encantó y además que lo pone en valor porque, a ver, este taller duró mucho, considerando taller no solamente el aspecto, el espectro académico que tuvimos, sino también todo lo que se llevó tras tienda para poder sacar el libro. Y yo pienso que Joyce hizo una labor extraordinaria en mantenernos aglomeradas y en mantenernos motivadas a terminar, porque muchísimas veces
entramos en eso que llaman el síndrome del impostor. Yo lo voy a dejar a conversar también y quiero que el público también intervenga. José Alejandro está saludando. Y entró Yanelis de ABEA, que también quiero en algún momento darle el micrófono a Yanelis para que nos hable. Pero quiero dejar sobre la cabeza de mis coautoras si algo de lo que escriben es biográfico. Pero no me respondan ahora, vamos a ver qué quiere decir la gente que está por aquí con nosotros. ¿Quién se atreve a preguntarnos algo? Federica, adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Sí, la verdad que ustedes son gente muy valiente, porque según tengo entendido, han empezado ahora con esa experiencia a escribir ficción, cuando ya antes habían escrito pues cosas académicas, etcétera, pero bueno, es un género totalmente diferente, de acuerdo con ustedes, pero es que resulta que el cuento parece que es el género más difícil. Bryce Echenique, por ejemplo, dice es un género endemoniado. Entonces empieza por ahí. Y lo que decía Ana María, terminar, ¿cómo se termina un cuento? Porque un cuento por definición tiene que ser algo muy corto y sumamente redondo al mismo tiempo, donde pues en muy pocas páginas de repente no pasa nada y al final sí tiene que pasar algo. Y esto es difícil de dominar. La novela, por ejemplo, tiene otra dinámica por la extensión que el cuento por definición no tiene. Entonces, de verdad, lanzarse así y lanzarse con cuentos, bueno, de verdad me parece fabuloso. Estoy muy... Gracias Federica por ese comentario. La verdad es que se requiere mucho valor. Es algo que probablemente todos, menos Joyce, que tiene muchísima experiencia en narrativa cinematográfica, todos éramos bastante novatos en el tema del relato corto. Aquí en España no usan la palabra cuento, usan relato corto, porque cuento es aquello que son más como, más de cotilleo. Pero lo interesante de lo que estás diciendo es que todos nos enfrentamos en algún momento dado en nuestra vida como escritores a el mejor lo dejo engavetado, mejor no lo saco. Nadie va a estar interesado en esto. Esto que yo estoy escribiendo no le va a gustar a nadie. Y pienso que no hay ni un solo escritor. Es más, creo que oí a Vargas Llosa algún día en alguna entrevista que le hicieron hablar de eso, hablar de que muchas veces él cuestionó lo que iba a sacar, ¿no? Decir, bueno, pero esto estará listo o esto todavía lo tengo que dejar enfriar un rato más en el refrigerador, ¿no? Donde hay que meter los cuentos cuando no se sienten listos, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, no sé, ¿quién más quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Quién se atreve? También para eso hay que atreverse, ¿ah? Miguel Ángel, te estás sonriendo, ¿tienes algo que decir? Abre el micrófono, comenta. No, yo es que me ha hecho gracia lo que ha comentado antes y me ha venido un poco a la mente cuando ha dicho de cuando está uno escribiendo algo y no le convence de que no va a gustar o algo. Me he acordado de Tolkien, no sé por qué. Yo soy un fan de Tolkien y, por ejemplo, Tolkien pues empezó, cuando empezó El Señor de los Anillos, pues cuando llevaba casi la mitad del libro, lo de Sisi empezó otra vez de nuevo porque no le gustaba la historia. Por ejemplo, con el Silmarillion, en la historia de los cuentos perdidos, también hizo un boceto y escribió un libro entero que ahora mismo está publicado que son 2 volúmenes, y después completamente la historia tampoco le gustó y la cambió completamente. O sea que yo creo que el autor, yo no soy escritor, yo soy más bien lector, pero creo que el autor nunca está contento con lo que hace. No sé cuándo sabe un autor que lo que ha hecho puede calar en la gente o no. Es lo que yo veo. ¿Cuándo sabe uno el punto de que algo puede funcionar? Bueno, Joyce, ¿quieres decir algo? Sí, no, para responderle a Miguel Ángel la pregunta que acaba de hacer, porque es que es una pregunta que tiene... Bueno, la respuesta es la siguiente, ¿no? En el mundo del guionaje decimos que un guionista
puede fallar con el contenido, pero nunca puede faltar a la forma. Es decir, cuando nos preguntamos, ¿sabemos si esto puede funcionar o no puede funcionar? Hay dos cosas a tener en cuenta. La manera en que está escrito, que sería esa forma, depende completamente de tu habilidad como escritor o como autor o como artista, ¿no? Luego va el de qué estás hablando, el tema del que estás hablando y cómo lo tratas, que eso, ahí hay dos puntos de vista. El que interioriza y considera que me da igual cómo esté el resto del mundo, y el del productor o el editor que sí le interesa porque, claro, quiere vender libros. Entonces, con respecto a lo segundo, que es lo fácil, si haces una investigación de mercado, sabes que lo que estás haciendo puede tener salida. Con respecto a lo primero, bueno, ojo, que la escritora de Harry Potter sí, fue rebotada 14 veces de editoriales, vaya, ¿no? Para que después cuando pegara el golazo la pegara de lleno, ¿no? sí. Pero bueno, eso siempre pasa, porque aquí sumamos otro concepto que hay que tener en cuenta, que es el choque entre autor y editor. La editorial siempre busca, por prudencia, publicar una obra en la que se pueda asegurar las ventas mínimas que permiten mantener la economía de la empresa. Sin embargo, el autor, en lo que está pensando, es en su obra en sí, ¿no? Entonces, claro, muchas veces las editoriales no deciden publicar obras, no porque no estén bien escritas o no sean interesantes o sean muy buenas, sino porque le ven demasiado riesgo a las ventas que pueda tener. Entonces ahí hay un choque importante, ¿no? Pero por eso hay otras maneras de publicar y de llegar al público. Pero con respecto a lo que estaba diciendo, en el caso de aprender a construir un relato, que sería en música también a componer música, pues evidentemente ahí siempre hay un componente anímico en el cual tiene que ser la misma persona que sienta que lo que ha escrito realmente refleja lo que quiere escribir. El arte, bueno, yo al menos lo entiendo como una forma de expresión, una manera de expresarse, por lo tanto, si no estás expresando aquello que querías, difícilmente le vas a dar el visto bueno. Entonces, ahí sí te puedes encontrar gente con que realmente jamás acaban de estar, vamos a decirlo así, contentos con la obra que están construyendo. Por eso le pasa a mucha gente. Cosa distinta es trabajar por encargo. Ese es otro tema. Aquí yo quiero aprovechar que en esta reunión están las hijas de Pilar, 2 de ellas, 2 de 3. Y me encantaría ver si alguna se anima a conversar algo, a comentarnos algo por el micrófono. ¿Dónde están, chicas? Yo tengo 17 personas en la vista, no las veo. ¿Alguna? ¿Habla? Está Verónica y... A ver. Estoy moviendo la pantalla para buscarlas. Ajá. Bueno, mientras que alguna de ellas se anima a hablar, también quiero darle la oportunidad a Yanelis. Yanelis es la directora de la Comisión de Cultura de la Asociación Venezolana Española de Ayuda Humanitaria. Si bien es verdad que ya oímos la explicación que nos dio Amada previamente de lo que hace ABEA con misión y objetivos, también me gustaría oír un poquito lo que Yanelis tenga que comentarnos en cuanto a los planes de cultura dentro de ABEA. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Para todos. De verdad es un placer compartir con ustedes y los felicito por esa iniciativa tan bella de ponerse a escribir en función de los relatos cortos. De verdad que es importante. Hay una gran cantidad de temas que se pueden abordar desde el relato corto que de verdad es maravilloso. Yo como graduada en estética que soy, me encanta y soy una apasionada de ese tipo de cosas. De hecho, y lo que decía el compañero que me antecedió, el hecho de que uno como artista se exige el doble,
siempre está tratando de que lo que va a escribir, yo he escribido unas cuantas canciones, unas cuantas Escrito, sí. sí, y eso al final tú dices, no, es que me falta algo, es que no sé si va a llegar, pero es lo que él acaba de decir, hay una carga emocional y una carga de sentimientos que se arrojan allí y que de hecho pues tienes que estar muy claro de que nunca vas a terminar de expresar todo lo que desearías en esas líneas. Y bueno, de verdad mi felicitación particular para todo, para ti María Eugenia, de verdad. María Gabriela. Te confundí con tu hermana. Sí, de normal, verdad, siempre pasa. siempre, las dos Marías. El hecho de haberse atrevido, ¿no?, a escribir y el estar en una condición, en este caso de migrantes, el poderse insertar en ese sentido con todo un equipo, para mí es una cosa maravillosa. Tú eres un ejemplo de la gente que sale de su país a dar lo mejor de sí, de verdad que tanto a ti como al resto del equipo los felicito. Y bueno, a nivel cultural, lo que estamos tratando es de eso, que promovió el hecho de comenzar por hacer un censo de cuánto talento cultural, cuánto talento artístico tenemos en nuestro alrededor, en España, en Málaga, tratar de contactar con ellos y hacer trabajos que tengan trascendencia, y hacia eso debemos ir en todas las áreas. Se han hecho unas cosas, encuentros culturales, encuentros de todo tipo, donde de alguna manera tratamos de reavivar esta llama de tradiciones, de costumbres, de gastronomía y todo lo que nosotros de alguna manera llevamos en ese corazón y en nuestros recuerdos, en nuestro CPU guardado, ¿no? Y que debemos pues proyectarlo de la mejor manera. Yo considero que la cultura es un lenguaje más, es un lenguaje que se expresa a través de diferentes tipologías, de diferentes tópicos, y que es sumamente importante el área cultural desarrollarla cuando se migra. Y de allí la importancia de que hayamos visto en AVEA, los que ya le explicaron, Amada, Asociación Venezolana Española de Ayuda Humanitaria. Y considero que la ayuda humanitaria comienza por desarrollar tus talentos, tus capacidades, todo eso que llevas por dentro, que no hay por qué paralizarse por el hecho de ser migrante. Y de verdad que para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Se tienen previstas encuentros, talleres de juegos tradicionales, de reuniones con los artesanos, tratar de ver cómo hacemos para montar una feria gastronómica y cultural, turística, que de alguna manera deje ver pues todo aquello, todo ese talento que sabemos que cada uno lleva por dentro, porque todo ser humano lleva su arte allí guardada, ¿no? Y lo sabemos. Sí, y de hecho, yo feliz de que esté María Gabriela allí representándonos en esa área de la escritura. De verdad. Muchas gracias, Yaneli. Muchísimas gracias por tus palabras. Creo que Verónica, ¿vas a hablar? No puedes, vas conduciendo. Conduciendo, sí. Sí. No sé si alguien más quiere abrir micrófono y hablar. No sé si alguna de mis coescritoras quiere decir algo más. Hay más preguntitas, si quieren se las lanzo. Yo tenía ganas de comentar sobre lo que decía Federica de que el cuento, la narrativa breve es el más endemoniado de los géneros literarios. Y creo que para mí lo fue porque yo tiendo a alargarme. O sea, yo me encadeno cuando hablo y por supuesto me encadeno cuando escribo. Para mí, por ejemplo, hacer un Twitter es un reto. Escribir en 140 caracteres algo coherente termina siendo una dificultad gigantesca. Entonces lo rehago y lo rehago y lo rehago para lograr esa síntesis necesaria que permite comunicar una idea en muy pocas palabras. Y en el caso de la narrativa breve o del cuento, el final es de verdad, hacer un final, tienes que probar no sé cuántos finales y nunca estás satisfecho.
y siempre sientes que el cerrar la historia se vuelve, pues, no sé, como imposible y no logras darle sentido a esa composición. O sea, tú vas como con un ritmo de palabras construyendo tu historia, armando la narración del personaje, de lo que lo rodea, de los sucesos, engranándolos, intentando seguir la escaleta que el profesor te exige, pero el final, o sea, es casi que el ritmo lo vas logrando, pero ese papán es que no, es que es dificilísimo. Y bueno, creo que fue muy importante que Luis nos ayudara a ir consiguiendo, bueno, si estás yendo por este camino y si estos son los 4 cuerpos de tu historia, en el cuerpo final intenta por aquí o intenta por allá y te iba marcando la ruta. Si no, habría sido quizás imposible que nosotros concretásemos esos finales que en algunos casos yo siento, por ejemplo, en los de Gracia, en que eso no es o sea, es un final, pero es como las series de televisión. Da para que haya más historias relacionadas con este cuento. Con este tema, sí. Sí, totalmente. Y no sé, me parece que sí, que fue una audacia de nosotros ponernos a escribir cuentos. O sea, pero bueno, no sé. A mí me gustaría que alguno de los compañeros de María Gabriela y mía de la facultad hiciera algún comentario, sobre todo, quizás sobre Ay, este José tema que hemos Alejandro, hablado. te la batearon de home. Sí, no, yo tenía unas cosas que quería decir, porque... Hola, Sobre José todo Alejandro. bueno, hola José, qué Oye, bueno María Gabriela, verte. bueno, yo Te veo como 30 años sin vete. Sí, sí, bueno, yo te veo en Twitter, te veo en Instagram. Ya. Sí, yo Ahora nos también te vemos traqueo. Mira, no, bueno, quería hacer algunos comentarios. Primero, aprovechando que Ana María había intervenido, bueno, yo soy José Alejandro Santana, para los que no me conocen, yo soy arquitecto, y bueno, estudié con María Gabriela y Ana María fue mi profesora, y después tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en varios proyectos, en proyectos que siempre involucraron escribir, involucraron, bueno, una actividad literaria académica, pero Ana María lo sabe, a mí me gusta mucho escribir, y la verdad es que mis textos académicos terminan siendo como cuentísticos. Yo no sé si se puede decir, si se dice así, pero José Alejandro es un narrador nato. Sí, bueno, me gusta la cosa, me gusta echar cuentos. Aunque en España eso significa otra cosa, pero el relato corto es una cosa que me apasiona y creo que a través de la anécdota y de las historias reales, aunque toda historia real siempre está llena de algo de ficción, porque bueno, por culpa de la memoria y por culpa de que uno mismo cuando escribe está obligado como a inventar un poquito, ¿no? A meterle ahí algo de ficción a la cosa. Sí, como un guaguancó, pero para que quede bueno, que era, no sé quién lo decía antes, ¿no? Que al final, bueno, uno también se debe, cuando escribe a uno que está escribiendo y que quiere ser sincero con uno mismo, pero también a un público, porque la verdad es que eso de escribir para que nadie te lea no tiene sentido, así que al final uno siempre termina metiéndole como un poquito de picante a todos los textos para que el que lo lea lo disfrute. Entonces, bueno, nada, yo trato de que mis textos académicos sean divertidos, sean anecdóticos y tal, y le debo muchísimo a Ana María haberme impulsado a escribir después de muchos años. Yo, bueno, escribí en bachillerato y tal, y después, bueno, uno cuando hace carrera académica tiene que escribir, yo escribí mi trabajo de ascenso y tal, no sé qué, pero después a raíz de las experiencias que compartimos Ana María y yo, oye, me tocó escribir unos textos largos, más largos, que tienden a ser muy fastidiosos, como muy densos, porque están llenos como de referencias bibliográficas y son textos académicos, pero bueno, siempre me interesó mucho no hacerlos tan pesados y que la gente se divirtiera leyendo
sobre temas académicos, sobre temas arquitectónicos. Eso lo quería decir un poco agradeciendo a Ana María que me haya impulsado a hacerlo, y además ahora me he acostumbrado un poquito a hacerlo rutinariamente, y escribo. Todos los semestres escribo un texto que leo en el auditorio, y trato de publicar. Es muy chévere, es una cosa que me apasiona. ¿Y cuando vas a escribir esos textos libres? Esos que no tienen rigor académico y que no tienen rigor técnico. Bueno, pero es que claro, María, es que fíjate que mis textos académicos son muy poco rigurosos. Esa es una de las críticas que siempre me han hecho. Disruptivo, ¿no? Bueno, yo le meto ahí un poquito, invento, no tanto, ¿no? Trato de ser como consecuente, investigo lo que digo, que lo que estoy diciendo sea verdad. Pero claro, bueno, si me dan chance de inventar un poquito, invento. Claro, no te puedes parar frente a un auditorio académico a decir mentiras. Tampoco, ¿no? Claro. Pero sí puedes decir, y que es una cosa que hacen los que escriben novela histórica, ¿no? Y los que escriben textos históricos. Acércate. Que tienes que, están obligados a no decir mentiras. O sea, ellos pueden decir cosas que no están seguros que son verdad, pero no pueden decir mentiras. Entonces, no sé, tú lees, por ejemplo, a Posteguillo, que ahorita soy fan de Posteguillo, o a los novelistas históricos españoles, y al mismo Pérez Reverte. Oye, Pérez Reverte le mete ahí a la invención, pero bueno, pero nada de lo que dice puede ser refutado. O sea, eso puede haber sido verdad, lo que Pérez Reverte o lo de Posteguillo están diciendo. Entonces, bueno, yo creo que en esa onda, bueno, ando yo, trato de andar. Y otra cosa que quería decir, ya dejo que los demás hablen, es que yo creo que para los arquitectos escribir textos cortos o largos o lo que sea, oye, está como condicionado por la manera como nosotros llevamos nuestros proyectos. Si el proyecto en arquitectura tiene como una secuencia clarísima, lineal y cronológica. De hecho, si a mí me invitaran a dar clase en una universidad, justamente en una facultad de arquitectura, metería la cátedra de narrativa como obligatoria, porque totalmente. La narrativa está intrínseca al mismo hecho del diseño y a la composición. O sea, totalmente. El proyecto es una narrativa, el proyecto es una narración. Agree. Y además, que es un orden cronológico, porque bueno, tú puedes en un cuento, bueno, meter diferentes tiempos, puedes jugar con los tiempos y con las cosas, pero en el proyecto lamentablemente no, o afortunadamente no. El proyecto comienza, se desarrolla y termina, y eso del final de los cuentos tiene mucho que ver también con el... Base, cuerpo y remate. Base, cuerpo y remate. Exactamente. Sí. Base, cuerpo y remate. Bueno, pues, al final no parece, bueno, contado así de esa manera tan elemental, no parece tan complicado, a pesar de que yo sé que es complicadísimo, porque todos los que hemos escrito hemos estado díselo en ese a los momento. renacentistas clásicos que si era fácil o era difícil. Sí. Pregúntale a Vitruvio. A José Alejandro y a mí nos tocó escribir a cuatro manos un texto que se llamaba El estudiante ideal o El estudiante soñado, para un libro que finalmente no ha salido, pero que supongo que en algún momento saldrá, porque existe el compromiso con la Unión Europea en el tintero, sí. Sí, existe ese compromiso con la Unión Europea de que el libro salga, pero recuerdo que nuestras conversaciones sobre qué era un estudiante soñado tendrían realmente... Ostras, me encantaría leer ese libro. Muchas contradicciones con la estudiante que fui yo en este curso. Ya. Sí. Nada como tener el doble rol, ¿no? Esa fue la pregunta que le hice a Juice, ¿no? De cuando te pones del otro lado de la moneda, de la otra cara. Sí. Ana María alumna. Yo puedo escribir un libro de eso, ¿no? Bueno, es que yo creo que todo el mundo en algún momento, por más que le interese o no la escritura, termina escribiendo sobre uno mismo. O sea, tú terminas, no sé, cuando escribes una carta o escribes algún texto, uno... Sí. Es como medio inevitable que la primera referencia para cualquier escritor es el mismo. Y por ahí estuve con algunos escritores en otro ámbito, y uno de ellos dijo que no siempre la escritura era autobiográfica. Y tres le cayeron encima y le dijeron, uy, no sé de qué hablas, ¿eh? En todas las novelas hay algo que se refiere a mí, o sea, todos los escritores de alguna manera están adentro de sus obras, o sea, hay algo de sí
está ahí, que se plasma, que es imposible desligarlo, ¿no? ¿Sabes? Yo no me puedo quitar mi huella digital, ahí está. Y con el tiempo yo me imagino que eso, pues, de pronto esa deformación de autor se quite, pero no, se le notaba hasta el Gabo, se le notaba a cualquiera de los grandes, se les ha notado, ¿sabes? Es imposible no ver la idiosincrasia de ellos mismos y sus creencias y su forma de ver la vida en sus obras, ¿no? De hecho, se llega a ellos por eso. El Gabo era periodista. Y, sí, además. Y uno muchas veces cree que bueno, no sé, yo siento que el realismo mágico tiene que ver con eso, con esa que no hay ninguna invención, que en el fondo... que para los venezolanos no existe el realismo mágico, sí, es realidad pura y dura. No, los venezolanos creamos una cosa que se llama surrealismo mágico. Sí, surrealismo real. Pero bueno, para no ponernos tan autóctonos, a mí, bueno, eso que dejó en el aire María Gabriela, de preguntar si de verdad es autobiográfico lo que hicimos en este taller. Yo creo que en mi caso no es autobiográfico, pero obviamente tiene que haber, no es autobiográfico, sino que tú te digamos, te agarras de cosas que te rodean, porque si no, estás en el vacío total, y en el vacío total no puedes crear, digamos. Entonces, la literatura, como la arquitectura, como la música, como cualquiera de las artes o cualquiera de los productos de la creación humana, requieren de asideros. Y yo lo que creo es que mis asideros son cosas que me rodean, pero que no soy yo. O sea, cosas que ves en tu vida cotidiana y que dices, pero esto sí es divertido, o esto sí es loco. O sea, es cosas que experimentas, pero que no necesariamente son protagónicas en tu vida, sino cosas que existen a tu alrededor y que tú puedes reformular en esa ficción o en esa narrativa, pero que no son autobiográficas porque no te cuentan a ti mismo, no hablan de ti. Yo te voy a decir una cosa, Ana, y bueno, ojalá que mis compañeros, incluyendo a Luis, me interrumpan, pero fíjate tú algo. Tú dices que no es biográfico porque probablemente, no sé, el relato no habla sobre tu biografía. Pero si tú pones tus cuentos en contexto, o sea, si yo pongo tus cuentos enfrente mío, yo te consigo inmediatamente. O sea, yo leo los cuentos con tu voz. Ahí te lo dejo. O sea, yo leo tus cuentos con tu voz. No leo los cuentos tuyos con mi voz. Así que de alguna manera, o sea, cada quien tendrá su verdad y cada quien construirá sus creencias en su cabeza, pero para mí los cuentos tienen la voz de quien los escribe y en esa voz se va metido una cantidad de cosas, pues se contamina la presencia del escritor dentro del cuento. Si conoces al escritor lo pillarás más rápido, pero si no, igualito al cabo del tercer cuento ya sabes que está el escritor ahí, sabes, ya lo ves, ya lo palpas, ya lo reconoces, ya sabes dónde está. Y ahí dices, mira, se escondió detrás de... Bueno, lograr tener un estilo, quizás, que es de lo que tú estás hablando, quizás sea la meta suprema de cualquier creador. O sea, que reconozcan tu mano o, digamos, tu manera de ver las cosas en lo que tú haces. O sea, tener un estilo propio, digamos, eso ya son palabras mayores. Pero fíjate, perdona, fíjate si los libros, todo lo que escribe el autor, todo es autobiográfico, desde la primera mayúscula que pone hasta el punto final, que por ejemplo, hablando de los estilos, a mí me ha salido que al final, fíjate que ahora estoy pensando, no recuerdo siquiera si se me ha llegado a ver eso en mis cuentos. Yo que bebo a Isabel Allende, que para mí es lo máximo. Isabel Allende tiene, no sé si lo vais a captar rápido cuando lo cuente, Isabel tiene una manera de, está hablando de un tema, está presentando algo, una situación, y el último renglón de ese capítulo es
como luego se verá, eso no pasó. O, sin embargo, fue todo lo contrario. Entonces siempre te lo va haciendo así, en todos los libros que he podido ver de ella. Y a mí, cuando estaba escribiendo con el inconsciente, me salía y lo tenía que borrar. Yo decía, no puedo escribir igual que Isabel. Entonces todo es autobiográfico, todo. De mis 4 personajes, los 4 personajes de mis 2 cuentos, todos son parte mía. Unas cosas son vivencias que me han pasado, otras cosas son vivencias que me hubiese gustado que me pasaran, otras cosas son vivencias que me hubiesen aterrorizado que me pasaran. Entonces, mira cómo se ríe Ana María, ¿ves? Ahí sale solita. ¿Qué es? Yo no quiero que me pase nada de eso, si todo es horrible. Claro, pues por eso mismo tú, en algún momento tú has podido llegar a pensar, yo no quiero que me pase eso. Entonces ya es ahí tu biografía. Tu biografía no es solo lo que tú eres y a dónde tú vas. No es el nací, viví y trabajé y morí. No es solamente eso tu biografía es... Se te olvidó la parte de trabajé. Se te olvidó la parte de reproducirse. Bueno. Entonces sí, son los libros, todos los libros son autobiográficos desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Lo que no has vivido no lo puedes escribir. Tienes que haber vivido de alguna manera, o en tu imaginación, o en tu verdadera vida física, llamémoslo así. Pero es casi más importante la vida psíquica que la vida física para poder escribir. Eso lo tengo yo clarísimo. Tenemos a Verónica con el micrófono abierto. Interpretó eso como ganas de hablar. Sí, ya llegué a casa, estaba manejando. Sí, lo sé. Sabes que al principio aguanté como media horita sin salir sin manejar, pero es que teníamos que volver a casa en algún momento. Claro, y además ya también se va haciendo largo esto, también en algún momento dado lo vamos a tener que cortar, aunque la tertulia está buena. Sí, está muy buena. Bueno, hay varias cositas. Por ejemplo, yo creo que hay una confusión de términos. No es lo mismo autobiográfico que autorreferencial, que hablar desde la propia subjetividad. Son 3 cosas totalmente distintas, ¿no? Y yo creo que es un poco temerario decir que los autores todos son autobiográficos. De hecho, discrepo completamente de ese planteamiento. Todos hablan desde la propia subjetividad, no pueden hablar de un mundo. Estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir ahora, de un mundo distinto al que conocen. Más allá de que incluso puedas ser un autor de ciencia ficción, siempre construyes desde tus propios referentes, investigaciones, conocimiento del mundo, etc. Entonces, todos hablamos desde nuestra propia subjetividad. Ciertamente, el Gabo era periodista, y obviamente eso se colaba, no en todos los textos, pero se colaba en algún lugar y era su manera específica de construir historias, pero... A ver, yo no creo que él haya conocido a Aureliano Buendía, ¿me explico? Entonces, cuando decimos... Pero tú no lo encontrabas escondido detrás de algunas facetas de sus libros. Una vez más, eso es hablar desde la propia subjetividad, desde su visión de mundo. Eso no es ser autobiográfico. Ser autobiográfico es hablar explícitamente de tu vida. Por ejemplo, yo tengo un libro de cuentos que tiene una tendencia autobiográfica increíble y además tiene una razón de ser. Todas las voces son femeninas, hay una cantidad de cosas que hay allí, porque para mí es casi un statement político lo que yo hago con ese libro de cuentos. Pero después mi novela, por ejemplo, hay gente que dice, ese soy yo. Muchísima gente piensa que es la protagonista de mi novela. Nadie piensa que sea yo, por ejemplo, porque es una persona particularmente tímida, tiene una fobia social, la protagonista de mi novela. Yo no suelo tener fobias sociales últimamente, ¿no? Por el contrario, tengo la misma enfermedad de María Gabriela y de varias de las que han hablado aquí que dicen que les cuesta parar de hablar. Indeed. Entonces, que sí, que claro, que todo lo que yo escriba y todo lo que tú escribes y todo lo que cada uno de nosotros escribamos tiene que ver con nuestra vida, nuestra historia, lo que queremos decir, nuestra postura política. Política me refiero no a la politiquería barata, me refiero a nuestros valores en el mundo y lo que queremos es decir al mundo, sí, lo que queremos hacer ver o un modo de ver la realidad que queremos mostrar, o en el caso de Federica, que me encantó su presentación al principio. Hola Federica, que te intenté saludar. En el caso de Federica, por ejemplo, el increíble conocimiento que durante décadas trabajando en los mejores lugares de arte en Venezuela y el mundo, pues
pues claro que tiene muchísimo que decirle al mundo. Es decir, Federica, yo no podría escribir el libro que escribió Federica, nunca jamás, pero ni siquiera alguien que haya trabajado toda su vida en la Sorbona podría escribir el libro que escribió Federica, solo lo puede escribir Federica, pero no es un libro autobiográfico, ¿me explico? O sea, para mí, yo sí quisiera establecer una diferencia conceptual en la manera como estamos utilizando los términos. Porque una cosa es que seamos incluso podemos ser autorreferenciales, hasta podemos hablar de nosotros mismos y no ser autobiográficos, porque ser autobiográfico es hablar de mi vida. Y no es lo mismo hablar de mi vida que hablar desde mi vida. No, completamente, tienes toda la razón. ¿Sí? Entonces, bueno, perdonen la clase aquí de no, asumo y te robo todo lo que acabas de decir, está robado, te lo tumbé. Sí, bueno, es que claro, hace muchos años que no trabajo en literatura, pero a ver, fueron 10 años estudiándola, entonces no hay manera de uno no pedir cierta especificidad terminológica, me perdonan eso, pero... Bueno, hija de tu madre... perfecto. ¿Ah, qué? ¿Perdón? Hija de tu madre, además. Sí. No, además que me interesa, además, es un tema que en particular me interesa, porque como yo te digo, mi libro de cuentos, que no he publicado porque siempre estoy corrigiéndolo, que lleva 15 años haciéndose más o menos. Síndrome del impostor. Sí, un poquito, pero bueno, qué risa. Tuve que ganarme un premio para que me publicaran ellos la novela, porque si no tampoco la hubiera publicado nunca. Pero ese libro de cuentos en particular, por ejemplo, todos los personajes son distintas voces de mí, y aún así yo no podría decir que es autobiográfico. O sea, incluso en ese caso yo me limitaría, porque es que autobiográfico sería, no, es desde mi voz, pero no es autobiográfico, y es muy subjetivo, pero no es autobiográfico. Sí, no sé si me expliqué o si creo que explicaste perfectamente lo que no solamente lo que no sabíamos decir, sino que bueno, técnicamente como lo sabes decir tú desde tu conocimiento. Y te agradezco lo que acabas de decir, porque quizás era un poco lo que yo intentaba expresar cuando decía, sí, o sea, es mi estilo, es posible que me reconozca, ojalá de verdad ese estilo sea reconocible y exista, y otros que no sean mis compañeros de taller logren captarlo, pero no es autobiográfico, porque ahí no hay nada que me haya pasado a mí. Obviamente, de tus experiencias tomas referencias que te sirven como herramienta para desarrollar el texto, pero no es autobiográfico en ningún sentido. Aun cuando es verdad. el que lo lee con mi voz, porque ya me conoce y porque además participó conmigo en el taller, hace trampa. Porque claro, es que cómo no me va a reconocer si se lo tuvo que calar. A tu salud por lo de la trampa. A tu salud por lo de la trampa. Pero me encantó tu participación. Gracias, Verónica. Bueno, con gusto. Igual, de verdad, estoy muy orgullosa de mi mami, igual que ustedes. Y bueno, de alguna manera compartí mucho todo el pase por el taller, porque me contaba, ay, fulana escribió esto, yo más o menos las conozco ya todas. Incluso las personas que no terminaron publicando, pero que formaban parte del taller, porque con mi mami conversábamos mucho y siempre todas y a todos, ¿no? A todas y todo. Pero bueno, es que sí, somos mayoría mujeres, oye. El lenguaje no es muy inclusivo que se diga. El lenguaje tal como lo estamos usando ahora no es muy inclusivo que se diga. A ver si la Real Academia en algún momento nos propone una solución. Sí. Consensuada. Sí, consensuada, no impuesta políticamente. Pero bueno, nada, que les agradezco de verdad la bellísima experiencia. Yo sé que fue un factor de entusiasmo grandísimo haber compartido tanto con ustedes, con mi mami. Yo leí algunas de las cosas que ella, aunque no publicó, escribió, y la verdad sé que le ilusionaba muchísimo pertenecer a este bello equipo, bueno, pero que está bien, que cada quien con su historia y con su... Yo de verdad, a mí me parece excelente todas las decisiones que ella tome, porque me parece que son suyas, entonces con lo que ella se sienta cómoda está perfecto. ¡Ostras, qué bella! Sí. Y de verdad, bueno, pero lo importante que era que lo disfrutara, que aprendieran todos los unos de los otros, que se disfrutara el momento y que hubiera un crecimiento personal. Yo creo que todo eso lo hubo en el taller, y yo ya por allí
Creo que fue una ganancia para todos los involucrados, ¿no? Y todas las involucradas. Es que claro, Bueno, como somos mujeres, ¿verdad? Femenino. Bueno, a mí no me resta más nada que darle las gracias a todos los que han participado. No sé si alguien más quiere hablar. El micrófono está abierto para todo el que quiera encadenarse un rato. Ahí está doña Gracia, que quiere hablar. Muy bien, muy bien. Pero tienes que prender el micrófono, linda. Ahora, tengo la palabra. Sí. Adelante. Vale, tú, María Gabriela, has hablado mucho, pero María Gabriela, la que está escribiendo el cuento, no ha dicho ni esto, así que Ale, empieza. Bueno, se llama estrategia. Pregunta, 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 que te llevas la mejor parte, no tienes que contestar nada. No, explica. Cuenta lo que quieras de tu, escrito. Fíjate, yo siempre siento que adentro de mí habitan otras María Gabrielas, además de la que conocen, y cada una tiene su nombre y como su forma de ser, como su personalidad y como el sistema de creencias por las que cada una de ellas cohabita en mí. Y cuando escribo desde ellas, no escribo desde mí. Con la poesía sí escribo desde mí, pero con los cuentos, con los relatos cortos, asumo el papel de una de ellas y escribo desde esas María Gabrielas que son totalmente distintas a la que empalma todas. Entonces, pues bueno, en mi caso, son esas cosas que quizás en la María Gabriela integrativa, en la que tiene todas encima sí, no se atreve a plasmar o no se atreve a hablar o hay algo, hay una barrera, hay un freno, que entonces si yo asumo alguna de mis posturas desde allí, pues bueno, como no soy yo, no sé si eso me ocurrió de leer tanto a Fernando Pessoa, que es uno de mis poetas favoritos. Pessoa tenía millones de personajes, incluso tenía personajes femeninos siendo él un masculino. Y pues bueno, a mí me gusta ese disfraz que me pongo de otras yo para poder hablar cosas que quizás a la María Gabriela integrativa no le resultan cómodos o no le resultan coherentes con cómo yo soy o cómo yo pienso o el sistema de creencias que he activado en mí para poder expresarlo. Es desde allí que hablo. Ese es mi experimento conmigo misma. Ya sé, me van a mandar litio, ¿no? Ya lo sé. Claro, y además se ríen, ¿no? Pero bueno, esa soy yo, no sé. ¿Y qué me ha parecido esta experiencia? Bueno, me ha encantado, ya ustedes lo saben, yo creo que va a ser difícil que me desarraigue de ustedes de una manera sencilla. O sea, si nos desarraigamos será por espacio-tiempo, pero no porque yo quiera, porque bueno, siento que de alguna manera los ADN se interconectaron y bueno, han quedado plasmadas en mí, que las he tatuado. Y al catalán también lo tatué, en otro lugar, pero lo tatué. No, mentira. A ver si le saco una sonrisa, pero es que está ahí todo serio. Uy, qué serio. Ahí está, ya sonrió. Mira, por ahí vi que entró Edwin. Ana María, salúdalo. ¿Sí? Está el Capi. Esto no puede ser. Sí. Les digo, Edwin Otero fue profesor mío en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Profe, saluda. Es que creo que ahora no está, ¿eh? No puede ser. Ha entrado, pero un momento. Un ratillo. Qué lástima. Edwin ha sido profesor de todos. Prácticamente no hay nadie en la Facultad de Arquitectura que no haya sido alumno de él. O sea, Alejandro, no lo pongas en evidencia, vale, que a nadie le gusta el mausoleo. Y hay varias de mis alumnitas queridas por ahí. Qué bien, qué bien. Está Ari Pinto, que es una persona muy especial. No sé si alguna de tus alumnas quiera conversar algo, quiera abrir micrófono y comentarte algo. También. María Carolina abrió micrófono. Estoy por aquí. Hola, mi Carola. profe querida, compañera de clases de aventuras de proyectos y de escritora, a pesar de que yo soy una incipiente escritora. He compartido con José Alejandro y con Ana María escritos cotidianos y como charlas y crónicas de mi vida que parece a veces loca. Pues muy feliz de escuchar todas estas historias y de ver cómo la academia trasciende sus barreras y llega como a los corazones de personas distintas,
de otros lugares, con otras vidas, con otras historias. Y bueno, me da mucha alegría escuchar esto y quisiera leer todos los cuentos. ¿Dónde están? Yo los quiero. Ajá, Joyce, contesta eso. Si quieres, puedes compartir Sí, pantalla. oye, sí, por favor, pónganos, yo no, bueno, obviamente, yo soy un neófito en lo que a este libro se refiere, no tengo ni la menor idea, sé que son relatos de ficción, pero hasta ahí llego, yo me lo quiero leer esta noche, quiero empezar a leerme Tienes que pedirlo por Amazon y Amazon, bueno, puedes pedirlo por ebook y es automático, pero por tapa blanda tienes que esperar el tiempo de Amazon. ¿Estáis viendo la pantalla Sí, de Amazon? Listo. Listo. Como Listo, verás, listo. José Alejandro, tú que conoces a Ana María, puedes ver que la portada la diseñó ella, ¿no? La portada es bellísima, por cierto, de verdad, Sí. verdad, está Sí. lindísima. Sí, impecable. Bueno, gracias. La portada lomo y contraportada son diseño Es un lujo. mío. No, no son ningún lujo. Bueno, fue para un mí, placer. pues, para mí. Fue Déjame a un mí definir qué es placer. lujo. Fue un placer. Y la verdad disfruté mucho de hacer esta portada para nosotros, porque me habría gustado hacer el libro completo y poder hacer inclusive la tripa, pero bueno, los tiempos residuales que puedo dedicar a esta afición que me gusta tanto y que disfruto tanto, no son todos los que yo quisiera, porque bueno, tengo trabajo, tengo curro, gracias a Dios. Por cierto, detecto ciertas influencias de Chuchi en el diseño de la Cónchale, portada. vale. Oye, Chuchi, ¿qué pasó que no está aquí? No entiendo. Que él no sabe usar el Zoom ni nada de esas cosas. Cuando él usa el Zoom es porque yo lo conecto y lo dejo todo preparado. Él es analógico, con lo cual es imposible que él haya hecho esa portada, porque esa portada está hecha toda digital. Todo absolutamente digital. Pero sí, bueno, digamos que después de 40 años juntos, cualquier cosa puede parecer de él o parecer mía. Después del comentario de José Alejandro, de que Edwin Otero fue profesor de todos nosotros y ahora el tuyo, olvídalo, ya sabes, ya. Voten cualquier cronología que puedan tener por ahí. José Alejandro fue alumno mío, Carolina Espinal no fue alumna mía, pero yo fui jurada de ella montones de veces y por ahí hay gente más joven de otras generaciones, pero sí. Estaban a verla, pero se fue. Ya. Mira, bueno. Joyce, bueno, te invito a cerrar tú. No sé si alguien quiere comentar algo más. Pili. ¿No? Nuestra Pili. Estoy feliz, muy contenta. Estábamos todos con tanto nervio, que si vamos a tener muchos participantes, pocos participantes. Bueno, ha habido muchos, porque he ido contando y ha habido 37 en un momento determinado. O sea, ¿sabes? Que yo estoy busca con esas cosas. Muy bien. Entonces, bueno, lo importante es que estas personas compren el libro para ayudar a Bea. Y bueno, ya relajada porque todos estábamos muy nerviosos con las dudas de qué iba a pasar en esta reunión, cómo iba a resultar. Yo me estoy tomando mi litio. Ya ha sido también. Ha sido excelente y muy buena participación y de verdad estoy muy feliz, muy feliz. Gracias. Bueno, el que quiera conectar con Bukia, pues ya está. Momento publicitario, ya saben dónde conseguirnos, bukia.es en todas las redes. Y le dejo la palabra a Joyce. No, sí, porque ya si lo no me la habéis dicho quedo. todo. Claro, por eso quítamela, porque si no me la quedo yo. No, nada, sencillamente agradeceros la presencia, ¿vale? Han salido muchos temas, podríamos estar hablando aquí horas de si generáramos un debate a partir de todo. Pero bueno, en cualquier caso, recomendaros que compréis el libro, evidentemente, ¿vale? Por todo lo que es y lo compartáis y lo difundáis. Y sobre todo, pues bueno, el juego, a ver si es verdad que encontráis la subjetividad de vuestras amistades y vuestras conocidas y vuestra familia en los relatos que han escrito. Y nada más.
O sea que damos por concluida la sesión. Gracias a ustedes por la invitación y por la publicación. José Alejandro, vamos a publicar tus cuentos, pues. Llámanos. Bueno, bueno, sí, hay algunos que podrían ser publicables, son tan actuales. Vale, vamos a hablar. Bueno, digo yo. No sé. Mira, te aseguro que si los dejas en las manos de ellos, es publicable, te lo aseguro. Vale. Bueno. No, yo la acepto. Además, mira, lo dije antes, pero de verdad que nadie que escriba en serio y lo haga con convicción, no quiere ser leído. O sea, la verdad es que todo el mundo quiere que lo lean. Sí, realmente. Férica. Sí. Encantada, la verdad. Lo pasé muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, Ya yo quiero leer también, quiero ver tu libro, tu publicación, ¿eh? Bueno. Haznos saber. Bueno, todas son sobre arte, ¿no? Todas, pero son muchas porque ya soy una persona mayor, ¿no? No por nada. No está bien que yo lo diga, pero Pilar también. También es una persona mayor, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ha sido mi vida, ha sido mi trabajo. Para mí es lo mismo, ¿no? Realmente no puede nunca hacer mucha diferencia. Sí. Ya. No, Amada, ¿quieres decir algo en nombre de Bea o Yanelis? ¿Alguna de las dos? Mira, a mí me queda más que darle las gracias, ¿no? Las gracias por el aporte literario, artístico, pero también por el haber pensado en un aporte solidario, social, que trasciende más allá del hecho de publicar un libro, porque muchos, como lo dijeron, publican para que les sean comprados los libros, pero pensar además en apoyar una obra social de esta envergadura es sublimizante, de verdad que sí. Felicidades, gracias y de verdad que queremos leer el libro. Ya, bueno, lo leeremos todos. Felicidades para todos. Gracias, muchas gracias. Ya Pues, yo lo compré. Muy bien. Ya lo acabo de comprar. Uy, qué emoción, qué emoción. Claro, yo salgo a esta reunión a comprarlo. Yo lo acabo, ya mira, ya está el agua, ya me llegó. Muy bien, muy bien. Comprado el libro. Sí, comprado el libro, ya está. Vale. Gracias. Vale, pues gracias muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por Adiós. todo. Adiós.